temprano yo. Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí otra vez con el privilegio de compartir nuevamente un cafecito con ustedes. Como decía una amiga mía, qué rico. Un café que estimula, que nos da nuevas fuerzas y la bendita palabra de Dios que es nuestro alimento. Entonces hoy mis hermanos vamos a compartir un ratico con ustedes este cafecito y la poderosa palabra de Dios. Oremos. Padre, precioso Dios, te bendigo, Señor, hoy, Padre, y te doy gracias. Gracias por mis hermanos, gracias por mi preciosa iglesia, gracias porque nos has guardado en este tiempo, Señor. Y te pido, Dios, que tu preciosa palabra, Señor, hoy nos una, Señor, una nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, Dios del cielo, para honrarte y para glorificarte, Dios. Gracias, amado Jesús. Bendícenos en este día. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy, aquí estoy con esta cachucha porque le digo a mi amiga Margie que hoy sí el dicho es al revés. Ella dice que primero muerta que sencilla, pero hoy tocó primero sencilla que muerta porque ni modo de ir a peluquería ni nada de eso. Entonces, mis hermanos, hoy voy a compartir con ustedes el tema sobre los valores. Los valores forman el carácter. Para conocer la voluntad de Dios, mi mente debe ser transformada y debo reemplazar mis antiguos valores por los nuevos valores. Recordemos que Isaías 5:20, el Señor reconviene a aquellos que dicen, ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenemos que transformar nuestra mente y nuestros pensamientos cuando llegamos a Cristo, porque la mente del hombre natural piensa de acuerdo a los valores, esos valores que va acumulando a través de los años. ¿Y qué es el valor? El valor es algo que tiene mérito o significado para nosotros y que nos lleva a comportarnos de manera determinada. Los valores nos llevan a hacer selecciones, pero ¿qué debo ver? Debo ver que esa selección que yo haga glorifique a Dios. ¿Y qué contribuye a formar estos valores? La familia, la educación, ya sea secular o la educación cristiana, los amigos, la cultura, los libros, los medios de comunicación, la música, las artes, las películas que veo, las novelas, los deportes, etc. Todo lo que está a mi alrededor influye en la formación de mis valores. El hombre por lo general copia los valores de sus ídolos, de aquellos a quienes admiran. Y el viejo hombre acumula los valores según la carne. Dice Efesios 2:3, entre los cuales nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los valores forman el estándar a través del cual las personas juzgan, mide, compara, vive de acuerdo a esos valores. Y cambiar los valores es bastante difícil, porque eso implica dejar de ser lo que éramos. Y eso atemoriza mucho, da mucho temor el cambiar, el dejar de ser lo que ya era. Uno muchas veces le tiene miedo a las críticas, a lo que digan, mira, ya antes era hacia esto, ahora hace esto. Y eso muchas veces nos atemoriza porque nos hace de pronto perder amistades, perder popularidad entre las personas. Entonces, pero cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que reexaminar nuestros valores, porque de lo contrario no hay ningún cambio. Seguimos pensando igual que antes. Los viejos valores son absorbidos por nuestra mente como por ósmosis, los vamos adquiriendo por ósmosis, siguiendo la corriente del mundo. Pero los nuevos valores que vamos a adquirir como cristianos
deben ser recogidos de manera intencional, conscientemente, porque si no es así, mis hermanos, nosotros llegamos a Cristo con los mismos valores que traemos del mundo y continuamos con ellos, va a ser como una bomba de tiempo que va a explotar cuando menos lo esperemos. Por eso es que es imprudente que cuando lleguemos a Cristo sigamos con los mismos valores. Nuestros valores deben cambiar. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Nosotros ya no podemos ser como los otros gentiles. Nosotros tenemos que ser diferentes, no podemos tener los mismos valores. Por eso es necesario tener una mente cristiana. Y vamos a leer alguno el marco de una mente cristiana. Una mente cristiana razona con una perspectiva externa. Esto es que cambia la interpretación de todas las circunstancias y todas las decisiones. Piensa en términos de comunidad y no piensa individualmente. Ya aquella rebeldía a la autoridad ya pasó de ser una sumisión a la autoridad. La rebelión tiene que haber sido conquistada. La mente secular funciona de esta manera: la razón más la información más la experiencia es igual a una conclusión, mientras que la mente cristiana funciona revelación más razón, razonando la palabra, más la palabra de Dios, más la conciencia es igual a una conclusión. O sea que ya le añade a esto, la razón cambia porque lo que razona es la palabra de Dios. Le añade también la conciencia, tener una buena conciencia, y eso nos va a llevar a una buena conclusión. Entonces, hoy más que nunca, hermanos, necesitamos revisar nuestros valores, porque actualmente estamos viendo cristianos que poseen un corazón convertido, pero continúan con una mente pagana. Tenemos que meditar en lo que la iglesia está viviendo actualmente, hermanos. Y también tenemos que ponernos a pensar que si dejamos pasar este tiempo que estamos viviendo y regresamos nuevamente a reunirnos a la iglesia sin arrepentimiento, sin haber orado convenientemente para que el Señor ponga en nuestro corazón el arrepentimiento, habremos desperdiciado este momento histórico que estamos viviendo. Y entonces nos tendríamos que preguntar, ¿qué más tendría que permitir el Señor para que despertemos? Porque cuando el mundo se ha paralizado, hermanos, con un evento de esta magnitud y nos está impidiendo a todos hacer las cosas que veníamos haciendo usualmente. Aún se ha paralizado la iglesia, impidiéndole hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces es necesario pensar, es necesario medir nuestros valores, es necesario no dejar pasar por alto esto que está pasando. Debemos reflexionar y pensar, ¿qué está haciendo Dios con su iglesia? No podemos estar juntos, no podemos adorar en comunidad, no podemos celebrar Santa Cena, no podemos llorar con los que lloran en los funerales. Miren, no podemos acompañar a nuestros hermanos que han tenido calamidades, no podemos reír con los que ríen celebrando los cumpleaños y las buenas noticias, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos con ósculo santo, como dice la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que meditar que esto es lo más cerca a una disciplina de Dios para la iglesia. Necesitamos enmendar nuestros caminos antes de que sea demasiado tarde. La condición del pueblo de Dios hoy es muy similar a la del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pecado principal del pueblo sigue siendo la idolatría, la inmoralidad sexual. Ezequiel 16:25 dice: en toda cabeza de camino edificaste el lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Entonces meditemos, hermanos, cómo la iglesia de hoy ha corrido detrás de doctrinas de demonios.
tras la prosperidad, tras las doctrinas de señales y milagros, tras muchas doctrinas que no son sanas, y hemos corrido detrás de ellas, y esto es idolatría. Y Dios compara la idolatría del pueblo con la fornicación y el adulterio. La iglesia necesita revisar sus valores, necesita hacer todo lo necesario para corregir sus diferentes situaciones anómalas que se están produciendo en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de hoy es el pueblo de Dios, es la novia de Cristo, pero resulta que esa novia tiene muchos amantes, porque construimos ídolos de orgullo, ídolos de posición, de dinero, de entretención, de inmoralidad sexual. Y mientras lo hacemos, condenamos al mundo por hacer lo mismo que nosotros hacemos. Entonces, Dios nos hace el llamado de regresar, porque Él tiene un carácter benevolente y misericordioso y nos está dando una oportunidad. Él nos promete que Él no estará disgustado para siempre, pero la condición es reconocer nuestra iniquidad, reconocer que no hemos sido fieles, reconocer nuestra conducta pecaminosa y reconocer que nadie más es responsable de mi pecado, sino solo yo. Tenemos que dejar de justificar nuestro pecado, de ocultarlo, de minimizarlo, dejar de culpar a otro por nuestras malas conductas, porque tenemos esa costumbre. Siempre que se nos enfrenta, tenemos por costumbre echarle las culpas a otros. Casi nunca reconocemos nuestros errores, casi nunca reconocemos que nos equivocamos. Entonces es necesario cambiar nuestros valores, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestro comportamiento. Debemos arrepentirnos, y arrepentirnos con contrición, no con atrición, porque contrición es arrepentirnos con dolor por haber ofendido a Dios, y atrición es arrepentirnos pero por temor, por miedo a las consecuencias de haber pecado. Entonces necesitamos, hermanos, de arrepentirnos, pero con contrición, con dolor en el corazón de haber ofendido a nuestro Dios. El Señor está haciendo un llamado a su pueblo, a su iglesia, a volver a mí, dice el Señor, vuelvan a mí. Jeremías 3, 12, 15, vamos a buscarlo. Jeremías 3, del 12 al 15 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Al meditar en esta palabra, podemos notar que tiene mucho que ver con la situación actual de la iglesia. Podemos ver que el Señor allí también está llamando a la iglesia a regresar a Él. Podemos ver el carácter misericordioso de Dios para llamarnos al arrepentimiento. Podemos también ver que la condición que Él pone allí es presentarnos delante de Él, reconocer nuestros pecados, y Él hará ese perdón de pecado. Él hace una promesa a un pueblo que se arrepiente. Dios usó a Jeremías para hablarle al pueblo, para que regresaran a Él, a dejar sus ídolos. Pero ahora, como en el pasado, el pueblo quiere acercarse a Dios, pero continuar con sus ídolos, continuar con el ídolo de la entretención, del orgullo, de las inmoralidades sexuales. Queremos volvernos a Dios, pero no dejar nada de lo que hemos venido acostumbrados a hacer. El volvernos a Dios significa amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. No importa que nosotros pensemos diferente o lo que nos parezca, tenemos que amar lo que Dios ama. Y Cristo está haciendo un llamado a la sociedad con todo esto que está pasando, mis hermanos, pero principalmente está haciendo
un llamado a la iglesia, porque la iglesia es la encargada de dar las buenas noticias de salvación. Entonces, enmendemos nuestros caminos. Cuando la pandemia pase y regresemos y nos encontremos, esperemos que el Señor no nos vaya a encontrar en el mismo estado espiritual en el que estábamos antes. Debemos encontrarnos en un estado espiritual robustecido, ya cambiado, transformado, para que nosotros podamos alcanzar lo que el Señor quiere para esta iglesia, Casa de Oración Pan de Vida. Porque para el ser humano el problema no es el coronavirus, sino el pecado. Porque el coronavirus puede tener una mortalidad del 10 o el 20%, pero la mortalidad del pecado es el 100%, y la cura está en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Sanador y nuestro Perdonador. Así que, iglesia, reflexiona, piensa, ora, humíllate, busca el rostro de Dios, háblale a Dios, permítele que Él te enseñe su perfecta voluntad, para que al final podamos estar santificados por la obra misteriosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué requiere la iglesia para volver al camino? La motivación tiene que ser la gloria de Dios. Cuando la motivación es la gloria de Dios, es mucho más fácil volvernos a Él. Y debemos arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Tenemos que ser conscientes cada día de nuestro pecado y arrepentirnos, hermanos. Esta es la oportunidad que el Señor nos está dando en este tiempo, una oportunidad a su iglesia, así como todas las veces que se la dio al pueblo de Israel, se la está dando ahora a la iglesia, porque el pueblo de Israel está representado por la iglesia, por la novia de Cristo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan un excelente día y sigamos disfrutando nuestro café en el día de hoy. Dios les bendiga.